Bueno, vamos a comenzar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Versículo 14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Versículo 16. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche porque nuevamente nos congregas para escuchar tu palabra después de algunas semanas de estar preparando tu servicio. Hoy nuevamente em, escuchamos tu voz a través de este curso de la oración. Te pedimos que a través de Cristo, que es el modelo de oración, el que existió desde antes que todo existiera, el que nos ha dado la vida, el que nos ha dado su amor y ha hecho la realidad de que podamos gozar de la gloria eterna, por medio de él que podamos aprender a ser mujeres de oración, que sepamos transmitir tu mensaje a través de primero un diálogo contigo, un encuentro contigo. Te pedimos, Cristo, que nos enseñes a orar como tú lo hacías en todo momento, en toda ocasión, que la oración sea parte de nuestra vida, que sea necesaria, que sea lo que hagamos cada mañana y durante todo el día, que podamos alabarte y conocerte por medio de esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver Cristo, modelo de oración. Pues recordemos que estamos en el curso bíblico Orar Evangelizando. Y pues el personaje principal que nos enseña a orar es Jesús. Jesús en todo momento fue un hombre de oración. Si recordamos, cuando él es niño, ajá, que se supone que estaba ahí como entre los 12 años, él ya es un niño que está en oración ante su padre cuando se le pierde a María y a José, y lo encuentran en el templo, ¿no? Aprendiendo de Dios, incluso predicando de él. Entonces dice, yo tengo que estar en las cosas de mi padre, ¿no? Entonces, él, desde ese momento que tenemos solamente conocimiento de Jesús de su infancia hasta los 12 años y después hasta que inicia su vida pública, pero el último momento que recordamos, bueno, que está en los textos bíblicos es que estaba en la casa de su padre, en el templo, orando. Y cuando inicia su vida pública, lo hace orando. Ajá, entonces, ahora es lo que vamos a ver cómo él nos enseña a orar. Él es nuestro modelo a seguir. Y vamos a ver en qué circunstancias, en qué momentos Jesús oraba. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver, recordamos en el primer tema que era la necesidad de la oración. O sea, la oración no es si quiero, si puedo, si tengo tiempo, si me place, si no tengo sueño, sino que dice es una necesidad, o sea, es algo que no se puede quitar de la vida del cristiano, ¿no? Entonces no podemos pasar un día sin tener un diálogo con Dios. Entonces Cristo era lo que hacía. Entonces vamos a ver cómo Él es el nuevo Adán. El nuevo Adán, ¿por qué? Porque recordemos que por Adán entró el pecado, pero por Jesús, que es el nuevo Adán, así le llamaba San Pablo, entra la gracia, entra la salvación, entra la redención. Por eso es el nuevo Adán y por lo tanto es el ejemplo a imitar. Vamos a ver quién tenga Gálatas 2:20, por favor. ¿La puede proclamar?
Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos que San Pablo dice en este texto bíblico, en esta cita muy bonita, que dice, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Por eso decimos que es el nuevo Adán. Al proclamar esto, San Pablo está diciendo, yo ya no es lo que yo quiero, son mis acciones, no son mis pensamientos. Ahora yo vivo como Cristo me lo pide, ¿no? Y Cristo habita en mí. O sea, yo he dado paso a mi vida, en mi vida, a que Jesús sea el que me dirija, ¿no? ¿Y cómo puedo conseguir que Cristo sea el que dirija mi vida, el que me guíe, el que me enseñe, el que me muestre el camino? Solamente imitándolo, como San Pablo, dejando que Él habite en mí, sacando a ese hombre pecador, a esa mujer pecadora, a ese hombre viejo, la naturaleza vieja, para dar paso a lo nuevo que es Cristo. Y entonces que Él sea el que me guíe, ¿no? Y dice el texto, ¿no? La vivo por mi fe, ¿no? Esta vida en Cristo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. O sea, la motivación es el amor que Cristo tuvo a través de una muerte en cruz. Entonces, esa debe ser nuestra principal motivación, el saber que Él murió por mí en la cruz porque me ama, ¿no? Entonces dice aquí este cincelazo, mientras Jesucristo quede fuera de nuestra mente y corazón, no podremos considerarnos cristianos, porque muchos dicen que creen en Él y muchos se dicen católicos y muchos se dicen cristianos, pero no viven como Él lo pide. ¿Cuántas personas dicen, yo no voy a cambiar porque a mí me gusta como vivo, porque incluso ni siquiera veo que yo tenga algo que modificar en mi vida, ¿no? O sea, así estoy bien. ¿Y quién puede decir eso? El que no le da paso a Cristo, porque Cristo a lo que nos llama es al cambio, a la transformación, a que dejemos aquellos vicios, ¿no? Aquellos creencias torcidas que podemos llegar a tener incluso de la propia fe, a que renovemos nuestra espiritualidad, a que lo veamos desde lo que Él es y no desde lo que yo creo. Porque recordábamos que en el tema en el curso de vida en el Espíritu decía, que dejemos de ver a Cristo como un personaje para que sea un ser presente, viviente, que está actuando en mí. Entonces, si yo solamente creo en ese Jesús que está ahí crucificado, ¿no? Una imagen de Cristo crucificado ahí en el templo, o esas imágenes que vienen en las películas, o esas imágenes bonitas que hay de Cristo, ¿no? Que incluso tenemos, por ejemplo, en el retiro del viñedo, qué bonito, ¿no? Pero ya, o sea, nada más lo veo en estas representaciones, pero no busco imitarlo como San Pablo, no busco que Él esté en mi mente, en mi corazón, para entonces vivir como Él vive, para entonces vivir como un verdadero cristiano. Entonces, muchas personas sienten bonito, ¿no? Con las alabanzas, por un ratito que fueron, no sé, a misa, pero no viven como Él pide. Entonces, no es suficiente creer, lo que tenemos que hacer es transformar nuestra vida dejando que Cristo sea el que vive en mí y que modifique, cambie, transforme todo aquello que no está bien en mí para irnos santificando, ¿no? Recordemos, hoy justo volví a escuchar esta frase de, Dios no quiere que no seamos malos, Él quiere que seamos buenos, pero aún mejor, quiere que seamos santos, ¿no? Y solamente lo lograremos imitando a Cristo. Confórmense con ser como su maestro. Ahora, vamos a ver en qué distintos momentos Cristo oró, ¿no? Entonces les recordaba que fue a sus 12 años, ¿no? Que lo vemos que está orando en el templo, encargándose de las cosas, dice él, de su padre. Pero cuando reinicia su vida pública, cuando comenzamos a saber de él, inicia justo con la oración. Les voy a pedir a Reina y a Irma que vayan buscando los textos bíblicos, por favor. Eh, a ver, Reina, Lucas 3, Irma, Lucas 9, luego Lucas 6, otra vez Reina, y Marcos 6, está Irma, por favor. Bueno, que espero no me haya confundido. Entonces vamos a ver cómo en el comienzo de su vida pública, Cristo comienza con
primero haciendo oración. Vamos a ver Lucas 3:21, por favor. Dice, era el año 15 del gobierno del emperador Tiberio y Poncio Pilato. No, Era gobernador de Judea, ¿no? no, reina, es Lucas 3:21. ¿Sí estás ahí? Lucas 3:21. Ajá. No, no es. Lucas 3:21. Ah, ok, sí. Ujú, Jesús es bautizado. ujú, Ah, ok, gracias. sí. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vemos entonces aquí que Jesús inicia su vida pública bautizándose. Ajá, y es cuando se instituye justo el sacramento del bautismo. Juan bautizaba a todos como un signo para invitando a la conversión, pero en Jesús se concreta justo este sacramento donde dice, el mismo Juan decía, yo no bautizo él vendrá y bautizará con fuego, ¿no? Entonces, Jesús inicia su vida en oración con un bautizo y dice, mientras oraba, se abrió el cielo, mientras oraba, o sea, fíjense, incluso va a bautizarse, él va a instituir incluso el sacramento, pero está en oración, no va y dice, pues que me bautice Juan, ¿no? Y ya, y que me eche el agua, porque así vamos a bautizarnos nosotros, ¿no? Luego llevamos al niño. Yo creo que nosotros que ya tenemos más conciencia de quién es Dios y de lo importante de los sacramentos, pues vamos con fe. Pero si vemos en el sacramento del bautismo, incluso las preparaciones son muy precarias. Es un día que llaman a los papás, a los padrinos, y el día del bautizo no saben nada. Lo hacen como un cumplimiento porque son católicos, ¿no? Y saben que es la bendición de Dios, ¿no? Que es algo que se tiene que cumplir, pero van, se presentan y no saben nada. Si el sacerdote les llega a hacer una pregunta, se quedan mudos, incluso se espantan, ¿no? Porque no están en oración, porque no hay ese sentido de voy a recibir algo importantísimo, ¿no? Que el Espíritu Santo, sus dones, tal. Estemos en oración mientras bautizan a mi hijo, ¿no? Entonces, Jesús dice, mientras estaba siendo bautizado, oraba. Y dice, y entonces el cielo se abrió. Entonces el que quiere hacer alguna acción como nosotros que hacemos el apostolado, tendremos que hacer siempre oración, no dar por hecho que las cosas sucederán, sino estar siempre, siempre en oración. La oración de Jesús consiste en hacer la voluntad del Padre. Seguramente cuando Jesús estaba siendo bautizado y estaba orando y se abre el cielo y se oye la voz del Padre y baja el Espíritu Santo y dice, este es mi Hijo amado. Jesús sabía que estaba a punto de iniciar su misión y por lo tanto se pone en manos de Dios, se hace bautizar y está orando para hacer la voluntad del Padre, para el comienzo de esta misión de salvación para todos los hombres. Entonces, siempre que nosotros vamos a comenzar algo, si nosotros tenemos un proyecto de cualquier índole, de familiar, profesional, apostólico, cualquier proyecto que lleguemos a tener, tenemos que comenzar primero poniéndonos en manos de Dios, haciendo oración para que se abra el cielo y nos ilumine y podamos hacer las cosas lo mejor posible, porque con nuestra humanidad podemos fallar, pero el Espíritu Santo nos asiste para que aquello que vamos a iniciar, aquel proyecto que vamos a iniciar, se haga conforme a la voluntad de Dios, no como yo quiero, sino como Dios lo quiere, porque recordemos que la voluntad de Dios es buena y perfecta, siempre querrá lo mejor para nosotros, pero por eso es importante ponernos en oración al comienzo de un proyecto
como lo hizo Jesús. Otro momento en el que Jesús oró fue en la transfiguración. Vamos a ver Lucas 9, del 28 al 29, por favor. Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces Jesús se va a orar con Pedro, Santiago y Juan. Una oración comunitaria. O sea, Jesús muchas veces iba a orar solo. En esta ocasión va con 3 apóstoles y se pone en oración. Y dice que mientras oraba, su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. La oración es una relación de diálogo íntimo y profundo con Dios y nos hace hombres radiantes. A veces nosotros nos queremos poner muy guapas, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Pues que va a ser la boda, que va a ser los 15 años, que va a ser la fiesta. Y vamos rápidamente a comprarnos un vestido y vamos a que nos peinen y que nos maquillen, pues para estar ad hoc a la situación. Y en general, nos gusta maquillarnos y vernos bonitas y que si ya me salió un grano y bueno, y somos como dadas pues a querernos ver bonitas, ¿no? Coquetas, guapas. Los hombres igual, ¿no? Son menos, bueno, ahora ya también los hombres se ponen ahí sus aditamentos, pero buscamos mucho la belleza física, una belleza que tarde o temprano terminará, ¿no? Nos alcanzan los años o o algo pasa en nuestro rostro, empezamos a lo mejor a subir de peso y esa belleza física desaparece. Si nosotros queremos tener una belleza de esa que vale la pena, si queremos tener ese rostro radiante, tenemos que ser personas de oración. Las personas que oran se nota y las que no oran se nota más, ¿no? Porque son personas amargadas, frustradas, tristes, enojadas, quejumbrosas. Una persona que ora buscando la voluntad de Dios, una persona que siempre está en diálogo con Él, es una persona hermosa, porque el interior se purifica, porque nos llenamos de virtud, porque acrecentamos todo lo bello que Dios ha creado en nosotros. Y entonces vemos a personas que no son precisamente las más guapas, pero que son personas que tienen una relación con Dios en la oración y que son personas maravillosas con las que queremos estar. Si nosotros recordamos a Teresa de Calcuta, pues ustedes no me dirán que era una gran belleza, pues era una pasita, ¿no? Ya terminó siendo una mujer muy viejita, encorvada, y sin embargo era una mujer que todos querían ver. Fue una mujer que ganó el Premio Nobel de la Paz. Era una persona a la que cualquiera quería acercársele, que iban los periodistas a entrevistarla, que recibía donativos de grandes empresarios, que fue la reina, la Lady Di, ¿no? Fue a verla. ¿Por qué? Porque era una mujer de oración y una mujer de acción. Era una mujer apostólica, era una mujer que todo su ser estaba entregado a Dios. Y ella decía, su trabajo pues era un trabajo muy arduo, ¿no? Porque era cuidar enfermos. Entonces era un trabajo arduo, fuerte, pues que no cualquiera se atreve a hacer porque un enfermo da asco, porque un enfermo huele mal, porque un enfermo necesita ser hasta cargado. Y entonces era un trabajo fuerte, ¿no? El que ella llevaba, el que ella acogió, a la que Dios lo llamó. Y entonces todos querían estar con ella, ¿no? Eh, en una ocasión un periodista le preguntó, ¿usted por qué? Dice, yo nunca haría lo que usted hace ni por todo el dinero del mundo. Y ella contestó, pues yo tampoco, ¿no? Lo hago porque amo a Dios, porque todo el dinero no alcanzaría para esto que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, era una mujer amada, ¿no? Y la seguimos amando, ahora ella es santa, y no por su belleza física, sino porque ella era una mujer que irradiaba a Cristo por lo que ella hacía. Y podemos ver el ejemplo de muchos santos que no era, bueno, hay uno, ay, no me acuerdo, Damián, ajá, San Damián de Molokai. eh, Él se fue a hacer su misión de sacerdote a esa isla, se llamaba Molokai, que era la isla de los leprosos. Nadie quería ir allí. Y él fue
Y dijo yo, pues yo voy a ir a atenderlos porque estaban sumamente necesitados de Dios, ¿no? Y no solamente les llevó a Dios espiritualmente, sino materialmente, porque gracias a que él estaba allí empezó a pedir donaciones, a que llevaran a esa isla, pues alimentos, medicamentos para los leprosos. Eso logró. Y no se contagió, o sea, nos tardó mucho en contagiarse, mucho, mucho tiempo, hasta que por fin, o sea, le llega el momento en que se contagia, ¿no? Y entonces, según una película que yo vi, pues parece ser que la lepra te quita, pues daña las terminaciones nerviosas y llega un momento en que ya ni sientes nada, ¿no? Entonces él estaba tan cansado y le llevaron un balde de agua caliente. Él acostumbraba a eso después de todo el día de andar visitando a todos los leprosos y le llevaban un balde con agua tibia para sus pies para que descansara. Y entonces el que le llevaba el balde de agua tibia todavía no la estaba hirviendo el agua, todavía no le había agregado agua fría y todavía no estaba tibia. Y entonces el padre mete los pies al balde de agua caliente y le dice el padre, le dice el que lo estaba teniendo, es que todavía, le dice, padre, todavía no le echaba el agua fría, ¿no? En ese momento él entiende que ya está contagiado y muere leproso, pero muere hermoso, ¿no? Muere hermoso porque entregó su vida. Eso solo se logra con la oración. O sea, ustedes que fueron a hacer apostolado y que pagaron y que dieron un donativo, pues eso es una locura. Eso es una locura. Y eso solamente lo logran las personas que aman tanto a Dios, que son capaces de dar la vida. Y entonces eso nos da belleza, una belleza que no te da el mundo, una belleza que no te da el maquillaje, una belleza que no te da el mejor atuendo. Entonces, si nosotros queremos irradiar, si queremos, como Cristo, transformarnos en nuestro aspecto, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de tratar a los demás, incluso perdiendo miedos, perdiendo eso que nos estorba y que no nos deja caminar hacia el proyecto de Dios, es por medio de la oración. No hay más, no hay otra forma. Entonces yo creo que aspiramos a eso, ¿no? Cuando no conocemos a Dios, aspiramos, sí, a la belleza física, a la opulencia, a tener. Cuando amamos a Dios, trabajamos por vivir bien, nos bañamos, nos cambiamos, nos gusta comprarnos ropa bonita, pero no es lo esencial, no es lo importante. Sabemos que lo importante radica en lo que somos dentro, en nuestra espiritualidad, en nuestro corazón transformado, lleno de amor y en nuestro cambio de mentalidad, que esas ideas rancias que podemos llegar a tener son transformadas por el amor de Dios a través de la oración. Entonces, bueno, también Jesús oraba ante la toma de decisiones importantes. Vamos a ver Lucas 6:12, por favor. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro, a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Hasta ahí. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí que Jesús, antes de elegir a sus apóstoles, primero se va a orar a un cerro toda la noche, o sea, no un ratito, porque uno dice, ay, yo voy a orar voy a orar 15 minutos, tengo media hora para hacer oración, ¿no? Y ahí les vamos calculando el tiempo. Jesús se fue toda la noche a orar a un cerro, ¿no? Tampoco en el cerro es que hubiera comodidades, ¿no? Además, recordemos que el cerro decíamos que cuando vimos en los ejercicios espirituales, decía el sacerdote que Jesús cuando fue al monte a orar, ¿no? Y ahorita dice que se fue al cerro a orar. Que ese monte, ese cerro representa que Dios habita en lo alto. Ahí está Dios, en lo alto. Y Jesús se iba a orar a su Padre en lo alto, en las alturas donde Él habita, ¿no? Y se pone en contacto con Él toda la noche, o sea, no le alcanza una hora, toda la noche para poder tomar
la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? Dice, pues elegir a 12 hombres que estarían con él en esta misión que estaba iniciando, ¿no? Que fueran estos hombres a los que él les enseñaría y que serían los transmisores posteriores a su muerte y a su resurrección y ascensión a los cielos, que nos dejarían su mensaje, ¿no? Incluso, fíjense, oró para elegir al traidor, ¿no? Entonces, él dice que el hombre prudente consulta a Dios mediante la oración. ¿Cuántas veces no tomamos decisiones al ahí se va, ¿no? O equivocadas o aceleradas o bajo el furor, bajo el enojo, bajo la preocupación y después nos salen mal esas decisiones. Decisiones a veces tomadas en razón de la soberbia, en razón de nuestro querer egoísta, decisiones equivocadas que no están consultadas a la luz de Dios y que después nos hacen llorar lágrimas de sangre, ¿no? Entonces, por eso es importante poner nuestras decisiones en manos de Dios a través de la oración y una oración fuerte, una oración de confianza y no limitada en el tiempo, sino un tiempo fuerte de oración para que Dios me ilumine a tomar la mejor decisión. Decisiones que, miren, si lo ponemos en manos de Dios, el resultado ya depende de Él, depende de Él. Yo me acuerdo que cuando iba a internar a mi mamá por COVID, ya ven que había muchas voces de que el que entraba al hospital ya no salía, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esa noche también yo no dormí. Yo tenía una agonía, o sea, verdaderamente una agonía, porque yo no sabía qué decisión tomar y yo decía, Dios mío, ¿lo hago o no lo hago? Y si se muere, y si la tratan mal, y si no la atienden. Y bueno, una agonía. Toda la noche estuve en agonía y pensaba muchas cosas, todos los pros y los contras que había, ¿no? Y en la mañana yo todavía me acuerdo que estaba en dudas, me fui temprano a traer un tanque de oxígeno y todavía yo le hablaba como a mis guías espirituales y les decía pues que estaba desesperada, pero nadie me decía hazlo porque nadie se quiere tomar eh, como esa responsabilidad de decirte qué hacer, ¿no? Porque pues era vida o muerte. Y yo recuerdo que hubo un momento en que dije, sí, yo me voy a arriesgar. Entonces, cuando tomo la decisión con mucho dolor, voy, le digo a mamá, mamá, te voy a internar, ya no puedo hacer nada por ti, y la llevamos, y bendito Dios, ella sanó, ¿no? O sea, se recuperó, le hizo bien, o sea, le fue bien. Entonces, y pues la tenemos todavía aquí en casa, ¿no? Entonces, tomar decisiones de verdad que requiere, y sobre todo esas decisiones de vida o muerte, de decir, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cuál va a ser el resultado? Ponerlo en manos de Dios y orar con todo el corazón, aunque te sientas en agonía, ¿no? O sea, y confiar, confiar y confiar y confiar en Él y decirle, Señor, dime qué hacer ante esta decisión o ante decisiones incluso más sencillas, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué consejo darle a mi hijo? ¿Cómo lo aconsejo mejor, Señor? O sea, todo es sujeto de ponerlo a oración, en la oración, porque lo decimos, no, es algo sin importancia. No, todo lo que, las decisiones que vamos a tomar, ponerlas en manos del Señor. Y el resultado, pues el que venga, pues ya está en sus manos. Y recordemos, pues que Él siempre va a decidir lo mejor, aún en momentos en que parece que nos va mal y sufrimos como Cristo en la crucifixión, todo es para bien, todo es para bien, pero por eso es importante tomar decisiones puestas primero ante el Señor para que Él nos ilumine. Y también Jesús, cuando oraba para descansar. Ajá, entonces vamos a ver Marcos 6, del 31 al 46, por favor. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde, y este es un lugar solitario.
Despide a la gente para que vayan por los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100, de 50, y luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos que Jesús aquí dice que ya estaba cansado y dice, vamos a descansar, y en lugar de descansar, pues se puso a predicar porque llegó mucha gente y, y se puso a servirles, a predicarles, y les dio de comer a esta multitud que lo estaba escuchando, ¿no? Hace un milagro. Pero terminando de trabajar tanto, de hacer tanto, de sanar, de dar de comer, de alimentar, se va a orar. Ajá. Otra vez se va al cerro a orar. Se va hacia su Padre. Nosotros no tenemos que irnos al cerro, ¿no? El cerro es Dios. Dios está en lo alto. Me retiro para orar. Y Jesús no dijo, porque nosotros cuando estamos cansados decimos, ay, yo ya quiero llegar, me quiero acostar y ya, a olvidarme de todo. Jesús, antes de ir a dormir, de ir al descanso físico, primero va a hacer oración para que descanse el alma, para que descanse el espíritu, porque se agota el espíritu después de servir y se tiene que recuperar la fuerza en la oración, en el diálogo con Dios. Es importante que oremos, que demos gracias, que pongamos nuestro espíritu cansado de tanto trabajar en el Señor para que Él renueve las fuerzas, para que Él renueve el amor. Y entonces incluso se relaja nuestro espíritu, ¿no? La meditación es muy importante. Incluso en psicología se recomienda la oración, la meditación, porque entonces todas las emociones bajan, ¿no? Y empiezas a entrar en paz, en descanso. Y entonces ahora sí te vas a dormir y hasta duermes más rico, porque ya toda esa tensión que provocó el apostolado, el servicio, el trabajo, la entrega, los ajetreos del día, se ponen en manos de Dios y ya tu cuerpo se relaja y ahora sí te vas a dormir. A veces decimos que es más importante irnos al descanso físico, pero no, es más importante el descanso espiritual para que entonces el descanso físico sea más efectivo. Entonces, algo que les quiero decir de la Madre Teresa es, ella que tenía tanto trabajo decía, que las hermanas pues andaban bien ajetreadas, ¿no? Cuidando a los enfermos y tal. Y entonces no sé bien la anécdota, pero algo así fue de que ella le dijo a una de ellas, pues que tenía que orar más, y le dice, pero es que ¿cómo voy a orar si hay que hacer esto y aquello y lo otro y tal, ¿no? O sea, hay mucha actividad que hacer, y le dice, pues entonces tienes que orar el doble, ¿no? Entonces pareciéramos como que es pérdida de tiempo. Si yo tengo tantas cosas que hacer y luego me pongo a orar el doble, pues entonces no me va a dar tiempo de hacerlo. Y sí, sí te da tiempo cuando tú oras, cuando tú te dispones en manos del Señor. Dios hasta hace que rinda mejor el tiempo, hasta te da más, como más capacidad mental, más capacidad física, a que si estás afanado, 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 llega un punto en que el cuerpo pues ya no responde y hasta te entorpeces en cómo lo haces. Pero si oras, si haces oración, Dios incluso hace que el tiempo se aproveche mejor y rindas mejor. Entonces, por eso es importante
hacer oración antes de dormir, poner nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro espíritu, todo lo que hicimos en manos del Señor y dedicarle un tiempo para que podamos recuperar las fuerzas del cuerpo, recuperar las fuerzas del espíritu. Entonces Jesús oraba para descansar. Y Jesús también oraba cuando hacía milagros. Vamos a ver Juan 11, a ver, Reina, Juan 11, Irma Lucas, Juan 11, 41 al 42, Irma Lucas 11 del 1 al 4, luego otra vez Reina Marcos 14, 22 e Irma Lucas 22, 39 al 46, por favor. ¿Me toca a mí, Violeta? Ajá, sí, por favor. ¿Es Juan qué? 11. 11, 41 al 42. 40, 40. Juan 11, 40. 41 al 42. Ok, 41, 42. Dice, la gloria de Dios, no miento, y, perdón, quitaron la piedra y Jesús mirándolo al cielo dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí para que crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí dice que Jesús hace el milagro de la resurrección de Lázaro. Ajá, lo vuelve a la vida. Pero si se fijan, él no se está poniendo, no se está dando todo el crédito a sí mismo, sino que le da el crédito a su padre y hace una oración y en voz alta, ¿no? Y dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí para que sepan que tú me has enviado. Entonces, Jesús, cuando va a hacer un milagro, se pone en diálogo con su Padre. Él no obra solo. Siempre está el Padre, siempre está el Espíritu Santo, siempre está la Trinidad actuando. Aquí el mismo Jesús lo está diciendo. Y Jesús ora a su Padre para que sea concedido el milagro, ¿no? Para este milagro en especial de la resurrección. Entonces, dice, te doy gracias, Padre, porque me escuchas. Entonces, si nosotros queremos hacer maravillas, tenemos que orar. Y de verdad que uno se siente limitado, ¿no? Cuando Dios te llama al apostolado, cuando Dios te llama a ayudar, no sé, en distintas formas. Si nosotros hacemos oración, las cosas se dan mejor. Y no es porque nosotros seamos los más inteligentes o los más audaces, los más capaces, sino porque Dios está de nuestra parte, porque ya lo hemos invocado, porque confiamos en Él, porque dice Jesús, porque yo sé que siempre me escuchas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nunca, nunca va a dejar de escuchar una oración. Porque luego decimos, es que yo le pido, pero no me hace caso. Es que yo le pido, pero las cosas siguen igual. Es que tal vez nosotros estamos condicionando a Dios con lo que estamos pidiendo con nuestra oración. Y es que tal vez Dios, o más bien Dios, no, tal vez Dios actuará de la mejor manera en tu vida. A lo mejor no tal cual dándote las cosas como las estás solicitando, sino de manera mejor, dándote lo que verdaderamente te hace falta. Entonces, eh, porque dice, porque tú sé que siempre me escuchas. Dios siempre escucha. Nosotros somos sus hijos y siempre nos escuchará. Y cuando nosotros queramos obrar milagros, queramos hacer algo importante, porque esos milagros que hacía Jesús no eran sin sentido, ¿no? Jesús no era el milagrero, vaya.
el que estaba cumpliendo caprichos de todos y quiero un refresco y quiero esto y quiero que llueva, ahora que se desnuble, ahora que salga el sol. No, Jesús, los milagros que hacían tenían un sentido para la persona a quien se los daba. Sabía que iba a transformar su forma de vivir. Entonces, si nosotros queremos hacer milagros, es porque sabemos que eso que estamos pidiendo va a redundar en una mejor vida para el otro, incluso para mí. Si quiero un milagro para mí, verdaderamente eso que estoy solicitando va a ser para mi beneficio o radica en mis sentimientos, en mis caprichos, en lo que a veces incluso pudiéramos llegar a pedir cosas buenas, pero no es lo que necesitamos, necesitamos otra cosa. Entonces, Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu Santo jamás dejarán de escuchar una oración y también nos permitirá que podamos ver milagros en nuestra vida. Y yo creo que si nos preguntaran si los hemos visto, claro que sí. Entonces, antes de que querramos que se conceda algo excepcional, tenemos que orar como Jesús. Y Jesús también enseña a orar, porque a veces decimos, ¿y cómo le hago? ¿No? Entonces, enseña a orar. Lucas 11 del 1 al 4, por favor. Ese es el que me toca a mí, perdón. Sí, sí, Irma. Gracias. Ujú. Una vez Jesús estaba orando en un lugar cuando terminó uno de sus discípulos y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos que Jesús enseña cómo orar, que vemos que el Padre Nuestro tiene que ser no una oración repetitiva, ¿no? Como estamos acostumbrados, que ya la rezamos en misa, que la rezamos en el rosario, etcétera. Es una oración que se tiene que repetir continuamente con intensidad y perseverancia, con insistencia, porque esta oración del Padre Nuestro cubre el ser integral del hombre, las necesidades totales del hombre, espirituales y materiales. Entonces, no hay razón para desconfiar de Dios porque Él nos concederá cosas buenas. Si nosotros rezamos el Padre Nuestro de verdad con fe, como les dije, con perseverancia, con intensidad, con insistencia, meditando sobre lo que estamos diciendo, no solamente como algo repetitivo, y pues ya me la sé, y a veces lo rezamos y no, la terminamos y no sabemos ni qué dijimos, ¿no? Hasta ni cuenta nos damos, ya acabé, ¿no? Entonces, no, con mucha fe, meditando, saboreando esta oración que Jesús nos ha dejado, porque contiene todo lo que el hombre le hace falta, ¿no? Al hombre le hace falta. Entonces, es una forma de orar cuando la oración tiene que ser incluso también un diálogo espontáneo, pero cuando no podemos dialogar con Dios con espontaneidad, con platicándole así como a un amigo lo que yo necesito, si rezamos el Padre Nuestro de verdad con conciencia, es una de las mejores oraciones que podemos hacer. Entonces, no tenemos que complicarnos la existencia buscando alabanzas con nombres, o perdón, con palabras ahí ostentosas, no sé, sino elocuentes, sino con una oración sencilla como el Padre Nuestro, pero que nazca del corazón, que esté en el corazón y que haya una plena conciencia de lo que yo estoy orando, ¿no? Entonces, esta es la oración que nos dejó por excelencia Jesús, enseñándonos así a orar. Y si vamos desmenuzando, bueno, nada más decir Padre, o sea, ya con eso nos podemos quedar ahí orando mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, cada palabra, cada petición que hay en este Padre nuestro es lo que necesitamos de verdad. Y ahora también Jesús ah, hacía la oración como una acción de gracias. Marcos 14:22, por favor, Irma.
¿A quién le dije? La reina, ¿verdad? Marcos 14:22, por favor. Sí. Ay, disculpa, pero aquí no viene Violeta, solo dice San Marcos, llega al 16 y se No, brinca a San Lucas. capítulo 14. Ah, ya. Capítulo 14, versículo 22. Ok, gracias. Entonces, 22, 14, 22. Ajá. Mientras comía Jesús, tomó en sus manos el pan. Mientras comía Jesús, tomó en sus manos el pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Hasta ahí. Que al 22, ajá, hasta ahí, palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí que Jesús, la Eucaristía significa esto, acción de gracias, el sacramento que nos ofrece al Padre junto con Cristo. Jesús se ofrece incluso en acción de gracias, ¿no? Dice, tomen mi cuerpo y beban mi sangre, ¿no? Entonces Jesús hace de un momento que pudiera ser hasta doloroso, ¿no? Lo hace en acción de gracias. Una entrega, una entrega a su Padre, agradeciéndole el don de su vida para nosotros. Entonces, nosotros también tenemos que ofrecer nuestra vida en acción de gracias a través del sacramento de la Eucaristía y dando gracias también por todo cuanto existe en nuestra vida, por todo cuanto sucede, porque somos muy dados a veces en la oración solamente a pedir, a solicitar y no a dar gracias por lo que está sucediendo, a no ser como nos fijamos tanto en lo malo que dejamos de ver lo bueno y agradecer por ello. Incluso a veces dar gracias por aquello que no entendemos, ¿no? Por aquello que a veces nos está doliendo. Eso es llegar a un grado muy, muy fuerte, ¿no? De aceptación de la voluntad de Dios, pero por todo tenemos que agradecer, por la propia vida, por todo cuanto Dios nos ha dado y centrarnos en aquellas bendiciones recibidas a pesar de que haya adversidad en nuestra vida, porque Jesús iba a pasar por la adversidad, o sea, por la muerte, o sea, no solo un problemita, por la misma muerte, y sin embargo agradece porque Él puede donarse por nosotros y dejarnos este sacramento de la Eucaristía. Entonces, nosotros la mejor acción de gracias que podemos darle a Dios por nuestra salvación es comulgar. Y si no podemos comulgar sacramentalmente, sí en una comunión espiritual. Y también que todos los días sea un día de gratitud hacia Dios. Una persona agradecida tiene más oportunidades incluso de salvar la vida. También en tiempos de COVID, yo recuerdo que el famoso Eduardo Verástegui decía que empezaba como a caer en depresión por el aislamiento y todo eso. Dice, llegó un momento en como que yo empezaba a deprimirme, a entristecerme muy fuertemente. Dice, porque se me olvidó agradecer. A pesar de la adversidad que estábamos pasando, agradecer, agradecer. Dice, y cuando empecé a agradecer, cuando pude como que el brillito ahí de decir, ay, pero sí hay cosas buenas, a pesar de que la cosa está horrible, dice, me recuperé, me recompuse. Entonces, cuando nosotros estamos muy deprimidos, cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por dificultad, poder agradecer a Dios, aún en esa dificultad, nos fortalece espiritualmente, nos reanima. Entonces, a semejanza de Jesús, estar siempre en acción de gracias por todo cuanto sucede en nuestra vida, por todo lo que estemos viviendo, por todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, decir gracias. Y Jesús también, a través de la oración, encontraba la fuerza para hacer la voluntad de su Padre
y también encontraba el consuelo. Vamos a ver Lucas 22, 39 al 46, por favor. Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al de los olivos y los discípulos los oren para que no caigan en a distancia de un tiro de piedra. Padre, si quieres, líbrame de pero que no se haga mi voluntad. En esto se le apareció un ángel en medio de su gran sufrimiento, y el sudor le caía a las gotas de sangre. Cuando se levantó, fue a donde estaban los discípulos dormidos, vencidos por la tristeza. ¿Por qué están No, no se durmiendo? escucha bien, Irma. Levanten tentación. No sé si sea mi teléfono Palabra o de el teléfono. Dios. Ok. Alabamos, Señor. Ok. Bueno, vemos aquí, cuando Jesús ora en Getsemaní y dice, oren para que no caigan en tentación. Ajá, en otro texto dirá, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil, ¿no? Entonces, solo a través de la oración podremos resistir al pecado. Si no oramos, somos presa fácil del demonio. Porque sí, podemos tener muy buenas intenciones, ¿no? Y proyectarnos a que vamos a ser la mejor persona, pero si no hacemos oración, vamos a sucumbir. Necesitamos orar fuertemente, ¿no? Mucho, 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 con mucha constancia, muy perseverantes para que sobre todo cuando sentimos alguna tentación muy en específico, pues no caigamos en ella y Dios nos pueda sostener. Aunque no tengamos ganas, ¿no? Porque decimos, ay, no tengo ganas y quisiera, no sé, caer en la tentación, sostenernos en el Señor. Y dice Jesús, a través de la oración, pedía la fortaleza eh, para hacer la voluntad del Padre. Dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quisiera no pasar por este trago amargo, pero si tú quieres, pues dame la fuerza, ¿no? Dame la fuerza para enfrentar este sufrimiento que incluso seguramente le daba miedo. Y dice, y en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, no se ponía a llorar, no se ponía a quejarse, no se ponía a reclamarle al Padre, pero ¿por qué? Si yo soy tu hijo, ¿por qué me haces esto? No, que se haga tu voluntad y oro con más intensidad para que yo tenga la fortaleza para poder enfrentarlo, porque tengo miedo, porque no quiero, porque es algo terrible a lo que me voy a enfrentar. Pero si tú quieres, Padre, que así sea, y tiene que tomar fortaleza en la oración. No hay otra manera. Y, y entonces dice aquí, la oración supera y viene un ángel, dice, se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. O sea que Jesús, no, Dios nunca nos va a abandonar en los momentos de dificultad. Tal vez no lo quite, pero sí nos va a dar la fuerza para soportarlo con valentía, para soportarlo en el amor que tenemos a Él. Entonces, y dice, vendrá a consolarnos un ángel, ajá, para ayudarnos a enfrentar. Y, y dice, y mientras él estaba en esta oración, en esta agonía, en esta lucha, ¿no? Sus discípulos se durmieron, ¿no? Dice, cuando se levantó de la oración, fue donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Y les dice, ¿por qué están durmiendo? Levántense, oren para que no caigan en tentación. O sea, a los discípulos le pasa lo que nos pasa a nosotros, mejor nos dormimos, ¿no? Es que ya estoy muy triste, mejor voy a ver una serie. Estoy muy triste, me voy a dormir. Estoy muy triste, me voy a tomar una cerveza, ¿no? Y seguramente eso nos va a quitar la tristeza. Pues no, nada más ahí como que le ponemos un disfraz de que pareciera que estamos bien, pero ahí sigue. Solo con la oración se va a quitar esa tristeza. Luego dicen ese dicho, ¿no? De tiempo al tiempo, ¿no? Y no, el tiempo no hace nada, el tiempo está a tu favor cuando tú actúas.
por medio de la oración, del servicio, etcétera. Si no, vamos a seguir iguales. O sea, ¿cuántas personas ya tienen 20 años odiando a alguien que le hizo daño hace 20 años y siguen odiándola? Entonces, porque el tiempo no sana nada, lo que sana es Dios, lo que sana es lo que hacemos con ese tiempo, oración, eh, ayuno, penitencia, este, un diálogo constante con Dios, leer la Biblia, eso es lo que sana y eso es lo que fortalece y eso es lo que nos permite actuar como Dios quiere que actuemos, más allá de si nos gusta o no su voluntad. Sin embargo, su voluntad es perfecta, porque si Jesús hubiese dicho, no, pues es que qué crueldad estás haciendo conmigo, pues no sería hoy Dios, ¿no? No sería hoy el Salvador, no sería reconocido por todos, alabado por todos. Ese momento difícil que tuvo que pasar se convirtió en salvación para los hombres, en resurrección y en que Él se confirmara como el Rey de Reyes, ¿no? Entonces, a veces pudiéramos pasar un momento de amargo, pero después eso nos reconstruye, nos fortalece y nos permite ser lo que Dios quiere que seamos, ese proyecto divino que nos diviniza también a nosotros y nos lleva al puerto seguro y nos hace personas santas, ¿no? Que es a lo que aspiramos y un día a la vida eterna. Pero solamente lo podremos lograr si oramos, si estamos en constante diálogo con Dios, porque Dios nos sostendrá incluso en la dificultad, ¿no? Entonces, estos son los momentos como Jesús es nuestro modelo de oración en toda circunstancia, en todo momento. Entonces, para que digamos, ¿en qué momento tengo que orar? Pues cuando yo quiero comenzar algo, cuando quiero convertirme en una mejor versión de mí mismo, que quiero ser una mujer radiante, cuando voy a tomar decisiones importantes, cuando voy a descansar, cuando quiero un milagro, cuando no sé cómo orar, rezar el Padre Nuestro, dando gracias y haciendo oración para poder hacer la voluntad de Dios, ¿no? Cuando me enfrento a dificultades, que digo, esto no quería, esto no me lo esperaba, sin embargo, Señor, me pongo en tus manos con mi oración insistente, sabiendo que me darás un ángel a consolarme para que yo pueda ir hacia donde tú me estás pidiendo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace Jesús y por eso es nuestro modelo de oración. Y con eso terminamos este tema.